y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a hacer un resumen de los 5 libros. Tengo 4 porque tengo uno en el despacho y se me ha olvidado traérmelo. Estas cosas, sale uno el viernes a última hora, ya creo que he perdido de toda la semana y me he olvidado de cogerlo. Pero os pongo una fotico después cuando esté hablando de él. Hoy os voy a hablar de los 5 libros, así muy someramente, que me compré en el Congreso de Educación de Enséñate 2023 que se organizó en Sevilla. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como sabéis, estuve en marzo, no sé cuándo, en un congreso de educación, el evento Enséñate 2023 de profes de educadores para educadores, y la verdad es que me gustó mucho. Hay un blog de ello que os lo dejaré por aquí arriba. Bueno, el caso es que yo creo que lo menciono en el blog. Me compré un total de 5 libros y si sé contar, aquí hay 4, como os decía, me he olvidado uno. Me compré 3 de Catherine Lecuyer, que además me hizo una foto con ella y me firmó el primero, ¿vale? A ver. Sí, muy bien, si no cojo el primero pues no va a estar la firma. El primero, a ver si esto... ¿Se ve? Y claro, me compré 3 de ella, pero no le pedí que me firmara los 3, me parecía un poco abusar. Y luego me compré uno de que me pareció muy interesante. A ver, ya lo había escuchado sonar, pero lo típico que tú dices, bueno, lo voy dejando porque la vida no me da. Y me compré otro más de esta colección, es el tercero que tengo de esta colección. Uno era el de la clase invertida, el otro es el de Juan de Vicente, que por cierto, el presidente del tribunal siguiente al mío es de ese centro y he estado justo esta tarde hablando con él de que me he enterado de cuál era su instituto, que es el Miguel Catalán, de Coslada, y le he dicho que para mí ese instituto a nivel de orientación, y bueno, también tiene bachillerato internacional, para mí es un referente como jefe de estudios que soy. Y el tercer libro que tengo es este, de la evaluación formativa, que también se lo vi... ¿Cómo se llama esta mujer? Bueno, no me acuerdo, os pondré el nombre, sí, me acuerdo. Es una de estas tías muy crack de la educación, que de hecho era profe y este año ha dejado de ser profe para meterse como en el centro de formación de profesorado. Superbea, ¿no? Sí, es de Valencia, es una Beatriz. Y bueno, es de primaria, pero es genial. A mí me gustan mucho sus recursos y su filosofía. Entonces, pues eso, lo habló ella, yo ya lo había visto, ya había llevado tiempo escuchándolo. A ver, esto desde el OMLO ya se escucha mucho lo de la evaluación formativa y pues cayó ya. Y el último es un libro de magia de Suso Fernández, creo que es el apellido, que fue el primero que me leí, que lo tengo en el Insti porque cuando mi intención es, pero luego no es, cuando tenga huecos de estos de quedan 10 minutos y no sé qué hacer con los niños, o sacarme el libro y hacerles jueguecillos de estos de matemáticas, sobre todo, que son los más asequibles. Ahora hablaremos de cada uno de los libros. Bueno, voy a empezar por los 3 libros de Catherine Lecuyer: Educar en el asombro, Educar en la realidad y Conversaciones con mi maestra. El primero que Catherine Lecuyer publica es este, el de Educar en el asombro. La fecha de publicación, si no recuerdo mal, es 2012. Yo lo descubro en 2018 cuando, esto lo he contado varias veces, yo llego a una clase y lo primero que me pasa es que digo, ¿qué demonios les pasa a estos niños en la cabeza? Resulta que en aquella clase tenía 5 TDAHs y nadie me había avisado antes de entrar, porque fue la primera vacante que pillé, la pillé un 24 de septiembre, que me llamaron de la lista y ya nunca dejé de trabajar, ¿no? Pero flipé mucho. Además había uno de los TDAHs que se autolesionaba por frustración, bueno, un show de clase. Y entonces yo dije, ¿qué demonios les pasa a los niños de esta generación en la cabeza? Estos niños no funcionan como los que a mí me han contado en el máster de profesorado, y empecé a formarme ya hasta hoy, ¿no? Entonces cayó en mis manos este libro, Educar en el asombro,
que habla de que los niños para aprender tienen que asombrarse. Esto también está muy relacionado con lo de la zona de conocimiento proximal y distal de Vygotsky, pero eso es pedagogía. Estoy pensando en hacer una serie de pedagogía también, porque a lo tonto he ido leyendo mucho y pues creo que puede ser interesante hacer píldoras de pedagogía. Y el caso es que, bueno, viene a decir que para que a un niño algo le llame la atención y le entre en la cabeza, tiene que llamarle la atención. Y para llamarle la atención se necesita asombrarse, decir ¡wow! Y entonces aprende, ¿vale? El caso es que ese nivel de wow, de atención activa, esto lo he hablado en otros vídeos, está cambiando porque las pantallas están haciendo que los umbrales de atención pasiva sean mucho más altos de lo que antes eran. Y al final los cerebros de los niños desde pequeños se acostumbran a que para ser llamados la atención tiene que haber un montón de estímulos, de sobreestímulo en comparación con cerebros de niños de generaciones anteriores. Y entonces habla un poco de cuál es el efecto de las pantallas en esto y de que es necesario que un niño se asombre. Luego, el segundo libro de esta serie, Educar en la Realidad, es yo me lo he leído ahora, lo conocía pero no me lo había comprado, ¿vale? No sé. Es de 2015, ¿vale? Yo me lo he leído este año, 2023. Iba a decir 2022. No, y el caso es que es un libro más centrado exclusivamente en las pantallas, en el uso de las pantallas, que este es un poco más general de la atención en general. Y también tiene un apartado de mitos que hay que romper en educación, ¿vale? Los neuromitos, y habla de 5 neuromitos y luego ya empieza a hablar de motivación extrínseca, intrínseca y tal, y luego pues cómo usar las nuevas tecnologías. Se pueden evitar, hay que usarlas, cómo aprovecharlas, y bueno, va debatiendo todavía mucho desde un marco muy teórico, ¿vale? Ella, esta mujer es psicóloga y bueno, es doctora en educación. Es que estoy sentada encima de la bola de pilates porque mi silla tiene un edredón que está secándose todavía y entonces yo estoy aquí. ¡Uy! El caso es que, bueno, es doctora en educación y en psicología. Me voy cayendo de la bola de vez en cuando. Y de hecho tiene otros 2 libros publicados que beben de su tesis, son más de carácter investigador, pero bueno, si hay alguien que esté en ese mundo, pues seguro que son interesantes. Yo en eso ya no me voy a meter. Y bueno, pues todavía es un marco muy teórico. Y el último de ella, que me ha encantado, es Conversaciones con mi maestra. Y quizás ha sido a raíz de él que he pensado en hacer la serie de píldoras de pedagogía. No voy a usar solo este libro, tengo más conocimiento de pedagogía porque en el máster la verdad es que otra cosa no, pero pedagogos y corrientes pedagógicas me explicaron un montón. Y luego también estuve leyendo más porque me pareció muy interesante y era como, qué interesante, yo me quiero formar en quién es Skinner, quién es Vygotsky, todos estos, ¿no? Waldorf, Montessori, que también me han gustado aunque yo esté en secundaria siempre. Y la verdad es que me he formado mucho después en ellos. Bueno, mucho, no, un poco, quiero decir, no estoy especializada en Waldorf ni nada de eso. Y Conversaciones con mi maestra, lo ha publicado este año, el año pasado ya, porque la vida pasa muy rápido y yo no me entero. En 2021, hace ya casi 2 años. Ahí te mueres. El caso es que a mí me ha recordado mucho al libro de... ¿cómo se llama? El mundo de Sofía, los mundos de Sofía. Este que es de filosofía, que es de una niña que su padre no está y en cada carta que le escribe le cuenta sobre un filósofo, es como una excusa para tener una conversación sobre filosofía. Los mundos de Sofía. El mundo de Sofía. El mundo de Sofía. ¿De quién es la película? Porque, o sea, ¿de quién es la película? No, ¿de quién es el libro? Porque me ha salido la película. Jostein Gaarder. Bueno, pues eso, de Jostein Gaarder.
y en cada carta le contaba como unas paginitas de un filósofo. Pues este también es muy interesante porque es como la historia de un chico de posgrado que quiere hacer una investigación y va a hablar con una profesora de esa universidad pero que ya está jubilada, y entonces en cada conversación pues sale un tema y ya van desarrollando sobre, pues del conductivismo, de no sé qué, y pues la verdad me ha gustado mucho. Sinceramente, si tenéis a alguien que vaya a hacer el máster de profesorado, regaládselo. O si vais a hacer el máster de profesorado, compráoslo, porque es como una mini enciclopedia, está muy bien, ¿vale? Luego cambiamos de tercio, nos vamos a ir a un libro de Mariana Molares y Juan Fernández sobre la evaluación formativa. La verdad es que Juan Fernández sí que lo conocía yo ya en el tema de la evaluación formativa, y si bien debo decir que, fijaos, le he puesto posits a este, ¿vale? Porque sí que me interesaba más. 2/3 del libro es teórico. Para mí es demasiado teórico de qué es la evaluación formativa, qué no es, qué es la evaluación continua. Y yo, que ya había investigado un poco del tema, se me ha quedado muy corto. Era como, sí, bien, vale. No sé, divagan demasiado para mi parecer. Y luego te van poniendo además cosas como en negrita. A ver. Sí, se nota, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues... ¿qué queréis que os diga? Yo me hubiera reducido un tercio. Lo siento, pero para mí es demasiado teórico. Y luego, el último tercio del libro es en el que tengo los posits. Porque sí que venían ejercicios más prácticos de cómo poder utilizar la evaluación formativa en tu clase. Como un acompañante más. A ver, al final, tal y como están los sistemas de evaluación todavía, al final del curso hay que poner una nota final, global, ¿vale? Pero el cómo evalúes tú hasta llegar a esa nota final global, o bueno, también hay una final trimestral, ¿no? Pero los porcentajes que tú dediques a cada tipo de evaluación, a cuánto le das a los exámenes, a cuánto le das a los trabajos, a cuánto le das al trabajo de clase diario, es ahí donde puedes aplicar ese tercio. Y realmente ahí está la diferencia, porque tú, tal y como está en nuestro sistema educativo, vas a tener que poner una nota. Pero en qué utilices, qué herramientas utilices tú para poner la nota, ahí es donde puedes meter la evaluación formativa. Cuantas más herramientas utilices, más formativa va a ser tu evaluación. Entonces, hay sobre todo una clave que me parece como muy importante, es el feedback, ¿no? La retroalimentación. Y para mí es difícil porque tú puedes hacer mucho esfuerzo en dar retroalimentación a los chicos, a los niños, a mis alumnos, a las chicas, chicos y chicas, que ellos no la leen. Ni la leen ni la aprovechan. Entonces aquí vienen como actividades en las que esa retroalimentación va a ser más aprovechada. Y la verdad es que me parece pues muy interesante. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un post que dice ¿cómo evaluar durante el aprendizaje? 3 herramientas, ¿no? Entonces, las preguntas bisagra, que son preguntas que te van a permitir ir a otro lugar. Los exit tickets, que esto es muy interesante, son los tickets de salida, traducidos billetes de salida, y es, por ejemplo, el año pasado sí que lo hice, este año es que no me da la vida, si es que al final voy al salto de mata y estoy en clase y siempre viene alguien de hay un marrón, Leticia, ven, soy la única jefa de estudios, a veces entro en clase tarde porque estoy resolviendo algo todavía, o porque ha venido un profesor sustituto nuevo y hay que atenderle, o porque hay una llamada. Y la verdad es que mis clases, yo lo siento mucho por mis niños este año, pero han sido más caóticas de lo que a mí me hubiera gustado. Pero bueno, a ver si los primerillos que tenga el año que viene, que me gustaría tener primerillos de la ESO, lo hago, me esfuerzo en hacerlo. A lo mejor es uno de esos mis propósitos para el año que viene. Y entonces, de hecho tengo que hacer el vídeo de cierre de año, el próximo es de cierre de año. Entonces, los exit tickets es que cuando va a acabar la clase, para salir de la clase, esto viene de Estados Unidos, ¿vale? Que en verdad son las aulas materia y los niños rotan. Para salir de la clase tienes que responder una pregunta sobre la clase bien, y si no, no sales. Entonces, pues en ese... Pero al final yo lo que hago es que al final de la clase les ponía en la pizarra como siempre 3 preguntas de qué ha ido la clase de hoy, qué has aprendido y qué duda te ha quedado, ¿no? Entonces era una forma de reflexionar sobre la clase. Y luego también, bueno, otro sistema de parada, se llama parada de 3 minutos, que se da una idea, se para 3 minutos para poder reflexionar otra idea y así, ¿no?
Eso me gustó mucho. ¿Qué más tengo aquí apuntado de este libro? Cómo aportar feedback de calidad, ¿no? Retroalimentación de calidad. Entonces hablaba de 3 formas. El feedback colectivo, por ejemplo para los trabajos grupales. La escalera de feedback, que es un concepto muy interesante, ¿vale? Que está aquí. Y lo que dice es, primero hay preguntas aclaratorias, luego aspectos positivos, luego inquietudes, preguntas y perspectivas diferentes y por último sugerencias. Y que haciendo el feedback con este escalonamiento cuando un niño está haciendo un trabajo, pues es más efectivo. Y luego también los checkpoints, que esto es muy interesante, por ejemplo, mezclarlo con el sistema de aprendizajes por estaciones. Cuando están haciendo trabajo independiente, claro, tú no les estás controlando tanto, pero para no evaluar solo el resultado final, hay como puntos de control intermedios en el proyecto. Entonces, pues cuando pases tal parte del proyecto hay un punto de control, o cuando pasen X tiempo hay un punto de control, y me pareció muy interesante. ¿Qué más tengo por aquí marcado? El tema de las atribuciones de logro y de los fracasos, la metacognición como herramienta de evaluación por pares, son herramientas muy interesantes todas, la verdad. Las preguntas de autoevaluación, por supuesto. Las prácticas de coevaluación, que bueno, es una ampliación de por pares, porque por pares es 1 a 1, en plan uno pregunta y el otro responde y corrige, o viceversa, y en coevaluación puede ser más de 1. Y luego también hay un apéndice con 10 preguntas muy interesantes para la reflexión personal o en equipo. Y esto la verdad es que me parece interesante para hacerlo, por ejemplo, con tu departamento o con tu equipo docente o con los tutores. Y entonces, bueno, pues la propuesta 1 tiene 10 propuestas, que es descarga tu cerebro, contrastes, un análisis DAFO, modelos para compartir, mi propio feedback, caso práctico, una planificación, lo de la escalera, las 3 R's, que son reducir, reutilizar y reciclar. Una propuesta basándose en las 3 R's estas de reducir, reutilizar y reciclar en base a los aprendizajes, no al reciclaje. Y luego el horizonte del logro, que es como para intentar ayudar a los niños a medir su esfuerzo. Y entonces hablas de cosas fáciles de lograr, posible a medio plazo, muy difícil de lograr y realmente fuera de mi horizonte, ¿no? Entonces me parece también muy interesante. Y nada, ese es el libro. Os lo recomiendo muchísimo, es finito. Ya os digo, las 2 primeras partes a mí me han parecido un poco pesadas. Y la última, pues me pareció mucho más interesante. Y el último libro es un libro de matemáticas de Suso Fernández, si no lo he dicho mal. Os pongo ahora aquí creo que va a ser aquí, bueno, no sé, aquí. La foto de la portada. Es un libro para usar matemáticas en clase. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, pues se supone que vale para cualquier nivel, pero los trucos más de, digamos, de prestidigitación, que estoy muy cansada. He tenido un día horrible y luego me tocaba ir al tribunal a preparar el examen práctico y no puedo más con mi vida. Prestidigitación. Y la prestidigitación, a los niveles en que lo plantea, es más para primaria, para niños pequeñitos que todavía tienen inocencia. Es dejarlo ahí. No tanto para niños de secundaria mayores. Y luego vienen una serie de trucos más matemáticos que sí me parecen interesantes para todos los niveles, desde primaria pero también en secundaria. Los trucos de prestidigitación, los trucos de prestidigitación me parece que te pueden servir como attention grabbers. ¿Cómo se traduce attention grabbers? Como captadores de la atención. En cambio, los trucos matemáticos te pueden servir más como una motivación de venga, si terminamos esto, hacemos bien, pues os enseño un truco matemático nuevo, hacemos este juego, o para tiempos muertos, ¿vale? Te quedan unos minutos de clase y has terminado la sesión de prácticas y no sabes qué hacer con ellos. Por ejemplo, muchos días terminamos de hacer los ordenadores y digo, venga, vamos a recoger, y luego me sobra tiempo y ya están todos los ordenadores en el armario, en el carro de ordenadores, y tú con los portátiles cerrados, y tuviera, ¿qué hacemos? Pues para momentos así, están bien. Y por eso me lo llevo al centro, para tenerlo ahí y poder echar mano de él. No lo tengo aquí por eso. Y nada, si sois de primaria, 100%, os lo recomiendo muchísimo. Si sois de secundaria, os lo recomiendo menos. Si sois de matemáticas sí os los recomiendo igual, pero creo que todavía pueden tener una funcionalidad y una utilidad. Y nada, esos son los 5 libros que me he comprado en el congreso. Y
y quería contároslo así de forma somera, no quería hacer 5 vídeos, pues me parecía ya casi demasiado pesado. No quería hacer unas revisiones profundas de cada uno de los libros. Y cualquier duda, cualquier cosa que queráis aportar, cualquier otro libro similar que os haya evocado lo que os he contado yo, lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.